El olor a hospital se me pegaba a la ropa, a la piel, al alma. Papá se había ido. El viejo, mi padre, el que me contaba cuentos de niño y me enseñaba a atarme los cordones, se había marchado sin hacer ruido. La habitación del tanatorio era fría, impersonal, y yo, Elena, sentada en una silla de plástico que se hundía bajo mi peso, me sentía más sola que nunca. Era la única. Ni Mateo, mi hermano, ni mi madre, Sofía, se dignaron a aparecer. Solo Carmen, mi vecina de lavapiés, con su mirada compasiva y un pañuelo en la mano, me ofreció un abrazo que olía a hogar. «Hija, esto es muy duro», me dijo con la voz quebrada. Yo solo asentí, incapaz de articular palabra. Las últimas semanas habían sido un infierno. Verle apagarse, pedirme ayuda y no tener nada que darle. Eso sí que era duro. Y ahora, ni un adiós, ni un consuelo. Solo el eco vacío de las palabras que no se dijeron. Me levanté. El vestido negro que me había prestado Carmen me quedaba grande. Sentía la mirada de los pocos presentes. Supongo que se preguntarían dónde estaba el resto de la familia. Yo también me lo preguntaba. Salimos a la calle. El aire de Madrid me golpeó la cara, crudo, indiferente. El coche de Mateo estaba aparcado a unas cuantas calles, un todoterreno brillante que parecía un insulto a la escena. Me imaginé a mi hermano, seguramente en alguna reunión importante, o con alguna de sus amantes. Y a mi madre, ajena a todo, preocupada por las apariencias, seguro que ya pensando en qué dirían los vecinos de la finca. Me subí al coche de Carmen, un Seat Ibiza destartalado pero cálido. «No te preocupes, Elena», me dijo, «yo estoy aquí». Y en ese momento, con el corazón hecho un nudo, solo pude pensar en lo poco que valía yo para ellos, y en lo mucho que me había aferrado a un padre que, al final, tampoco me libró de esta soledad. El barrio de Lavapiés, mi refugio y mi cárcel, me recibía de nuevo con su abrazo de siempre, pero esta vez, se sentía más pesado, más sombrío. El piso de Lavapiés, ese tugurio de paredes desconchadas y olor a humedad perpetua, se convirtió en mi mundo. No era mucho, apenas un par de habitaciones que crujían con cada paso, un cuarto de baño donde el agua salía tibia a duras penas y una cocina que había visto mejores tiempos, seguro. Pero era mío. O lo era de papá, y ahora, por herencia, de nadie más que de mí. Las persianas, siempre bajadas, mantenían a raya el sol y la curiosidad del vecindario. No quería miradas, ni preguntas, ni compasión. La que ofrecía Carmen, tan sincera, me resultaba casi insoportable. Prefería la soledad, la oscuridad, el silencio denso que solo se rompía por el murmullo de la calle, un murmullo que ya no me decía nada. Me sentaba en el viejo sillón de orejas que papá tanto quería, ese que olía a tabaco y a tiempo. Lo rodeaban estanterías repletas de libros que él amaba y yo apenas había hojeado. Ahora, parecían reliquias de un pasado que se me escapaba. Cogí uno de los volúmenes, un tomito encuadernado en piel gastada, y pasé los dedos por las páginas amarillentas. Era un poemario de Machado. Papá solía recitarme a un olmo seco, y yo, acurrucada en sus rodillas, me sentía protegida. Esos recuerdos, los pocos que no estaban manchados por la ausencia o el abandono, eran mi único tesoro. La nevera apenas tenía nada. Un cartón de leche casi vacío, un trozo de queso duro y algo de fruta mustia. El dinero que me quedaba era para lo justo, para no morir de hambre, para pagar la luz y el agua. No pensaba en nada más allá de sobrevivir al día a día. El duelo era un peso enorme, pero la indiferencia de mi familia era una losa que me aplastaba el alma. ¿Cómo podían? ¿Cómo Mateo, que siempre se las daba de hombre de mundo, y Sofía, tan preocupada por su imagen, podían dejarme así? Era como si yo, Elena, la hija, la hermana, hubiera desaparecido del mapa para ellos el mismo día que papá exhaló su último suspiro. Me levanté y fui a la cocina. Abrí un cajón y allí, entre cacharros viejos y servilletas de papel, encontré las cartas antiguas de su padre. Eran cartas de juventud, de cuando vivía en el pueblo, de cuando soñaba con Madrid. Las cogí con cuidado, la tinta desvaída, la caligrafía elegante. Papá siempre fue un hombre de letras, aunque la vida lo hubiera arrastrado a trabajos que no le hacían justicia. Me senté en el suelo frío de la cocina, apoyada contra los armarios, y empecé a leer. Eran sus palabras, su vida antes de mí, antes de ellos. Me hablaban de un hombre distinto,
ilusionado, lleno de esperanza. Una esperanza que la vida, y quizás también nuestra propia familia, se habían encargado de apagar poco a poco. En una de las cartas, hablaba de un medallón. Este viejo medallón de plata, escribía, me lo dio mi madre antes de irse. Dice que trae suerte a quien lo lleva con el corazón puro. Busqué entre sus cosas, en la mesita de noche que ahora estaba vacía, pero no lo encontré. Quizás lo había vendido, o quizás lo había perdido. O tal vez, solo era una historia más que me contaba para hacerme soñar. Pero la idea de ese medallón, de esa promesa de suerte, se quedó grabada en mi mente. Algo dentro de mí, una pequeña chispa de la que no me creía capaz, empezó a latir con más fuerza. La soledad de Lavapiés era asfixiante, pero en esas cartas, en esos recuerdos de papá, encontraba un resquicio de algo más. Algo que, quizás, me ayudaría a seguir adelante. El silencio de la tarde se hizo más denso. Afuera, la vida en el barrio seguía su curso. Se oían las risas de los niños jugando en la calle, el murmullo de las conversaciones en los bares, el sonido lejano de una sirena. Era el pulso de Madrid, un pulso que a mí me parecía ajeno, distante. Yo estaba aquí, en este piso pequeño, rodeada de los fantasmas de mi pasado, sintiendo el peso de una ausencia que se había vuelto insoportable. Pero algo había cambiado. Ya no era solo la Elena abandonada y rota. Había una Elena que se aferraba a los recuerdos, a las palabras de su padre, a la tenue esperanza de que, tal vez, la suerte existía. Y que, quién sabe, quizás algún día me encontraría a mí también. El día se deslizó entre las 4 paredes de mi piso en Lavapiés como una sombra más. El recuerdo de papá, de sus palabras, de ese medallón que nunca encontré, se había quedado conmigo, una espinita clavada en el alma. La calle seguía su ritmo ajeno, un murmullo constante que ya no me decía nada. Estaba harta de la penumbra, de la comida escasa, de la indiferencia que me rodeaba como un sudario. Sentía una punzada de rabia, una necesidad de romper esa rutina gris que me ahogaba. Esa tarde, mientras me miraba al espejo, vi el reflejo de una mujer cansada, pero también algo diferente. Quizás era la fuerza que me insuflaban las cartas de papá, o simplemente el hartazgo acumulado de tantos años de invisibilidad. Algo tenía que cambiar, y tenía que ser yo quien lo hiciera. No podía seguir esperando a que alguien, Mateo, Sofía, alguien, se acordara de que existía. Salí a la calle sin rumbo fijo. El aire de Madrid, aunque fresco, no lograba quitarme el peso de encima. Caminé sin ver, dejándome llevar por el gentío que volvía del trabajo. Pasé por delante de una administración de loterías, de esas que ves por todas partes, con sus carteles brillantes y la promesa de un futuro mejor. Nunca había jugado. ¿Para qué? Mi vida era la antítesis de la suerte. Pero algo, una corazonada tonta, me hizo dar media vuelta. Entré. El local estaba lleno de gente, todas con la misma ilusión en los ojos. Olía a papel impreso y a esperanza. Me acerqué al mostrador, sintiéndome un poco fuera de lugar con mi ropa humilde y mi cara de pena. La dependienta, una señora mayor con una sonrisa amable, me preguntó qué quería. Un billete, dije, la voz un poco ronca. ¿De la primitiva? Euromillones. ¿O el sorteo extraordinario de la Lotería Nacional? Preguntó, con la naturalidad de quien habla del tiempo. Me quedé un segundo pensando. El sorteo extraordinario. ¿Por qué no? Era el último del día, el que se jugaba con más ganas. El de la Lotería Nacional, respondí, y me salió una sonrisa pequeña, casi imperceptible. La mujer me dio un resguardo. No elegí los números, dejé que la máquina lo hiciera por mí. Un número al azar, como mi propia vida. Pagué con el poco dinero que me quedaba en el bolsillo, una cantidad ridícula para la mayoría, pero para mí, un sacrificio. Guardé el billete en el bolsillo interior de mi chaqueta, pegado al pecho, como si fuera un amuleto. No esperaba nada, de verdad. Era un impulso, un capricho, una forma de sentir que aún tenía algo de control sobre mi destino, por mínimo que fuera. Volví a casa con una sensación extraña. No era optimismo, ni siquiera esperanza. Era más bien una calma extraña, como si hubiera hecho algo que me liberaba de una pequeña carga. Me senté en el sillón de papá, con el libro de Machado en las manos, pero no leía. Miraba el papel arrugado del billete, la serie, el número.
Algo me decía que no era solo un trozo de papel. Quizás era la memoria de papá, sus historias sobre la suerte y el destino, o simplemente la pura necesidad de creer que algo bueno podía pasarme. La noche cayó sobre Lavapiés, y yo, con ese billete escondido, sentí que algo, por fin, empezaba a moverse. El día siguiente se presentó con una luz grisácea que se filtraba por las persianas bajadas, la misma luz de siempre en Lavapiés. Pero algo en mí había cambiado. La noche anterior, con el billete de lotería guardado como un secreto preciado, sentí una vibración distinta, una chispa que me hacía ver el mundo, o al menos mi pequeño rincón del mundo, con otros ojos. Me levanté con una energía inusual. El cuerpo me pedía movimiento, salir de esa rutina de sombras y silencio. La administración de loterías de Sol estaba a un paseo. El corazón me latía un poco más rápido de lo normal, una mezcla de nerviosismo y una extraña anticipación. No era por la esperanza de ganar, no realmente. Era más bien la necesidad de saber, de cerrar el círculo de esa corazonada tonta que me había impulsado a comprar aquel trozo de papel. Al llegar, la cola era corta. La misma dependienta de la noche anterior, con su sonrisa amable, me reconoció. «¿Ha venido a comprobarlo?», me preguntó con un guiño cómplice. Asentí, la garganta seca. Me tendió la mano, esperando el billete. Lo saqué del bolsillo interior de mi chaqueta, donde lo había guardado con sumo cuidado. Ella lo deslizó por la máquina. Un pitido. Luego otro. Y otro. La máquina empezó a sonar de forma insistente, un sonido que no cuadraba con los pitidos cortos y secos de los premios pequeños. La dependienta se quedó mirando la pantalla, con los ojos muy abiertos, y luego me miró a mí. «Madre mía, señora», exclamó, su voz cargada de asombro. Esto es el gordo. Ha tocado el gordo. Enhorabuena». El gordo. La palabra resonó en el pequeño local, eclipsando el murmullo de la calle y las conversaciones de los pocos clientes que quedaban. Sentí que el suelo se tambaleaba bajo mis pies. El gordo. No podía ser. Yo, Elena, la olvidada, la que apenas tenía para comer, la que vivía rodeada de deudas y recuerdos amargos. El gordo. La dependienta, con manos temblorosas, me entregó el billete premiado y una hoja con las instrucciones. Me indicó que debía ir a una oficina central, que allí me atenderían como es debido. Salí a la calle como en un sueño. El sol de la mañana, ahora más brillante, me cegaba un poco. La gente pasaba a mi lado, ajena a la revolución que se estaba produciendo en mi interior. Tenía el billete en la mano, un trozo de papel que acababa de reescribir mi vida por completo. Me dirigí a la oficina central de loterías y apuestas del estado en Sol. El trayecto se me hizo eterno. Cada paso era una mezcla de incredulidad y una euforia contenida que amenazaba con desbordarse. Al llegar, me atendieron con una profesionalidad impecable. Revisaron el billete, confirmaron el premio. Millones. Una cantidad que superaba todo lo que jamás había imaginado. El peso que llevaba sobre los hombros, esa carga de miseria y abandono, empezó a disolverse, a evaporarse como el rocío al sol. Me senté en un banco cercano, sintiendo el peso del billete en mi bolso. Ya no era solo un papel, era la llave que abría las puertas de una nueva vida. Una vida libre de deudas, de preocupaciones, de la constante angustia por llegar a fin de mes. Una vida donde, quizás, podría empezar a sanar las heridas del pasado. La imagen de Mateo y Sofía cruzó mi mente, un fugaz recuerdo de su desprecio, de su indiferencia. Ahora, la balanza se había inclinado. El destino, ese que papá siempre decía que traía suerte con el corazón puro, me había sonreído. Y yo, Elena, estaba lista para recibirlo. El mundo, de repente, se veía mucho más grande y lleno de posibilidades. La llamada. Esa fue la primera señal. Un número desconocido en mi móvil, ese que apenas usaba para cosas importantes. El corazón me dio un vuelco, pero no por miedo, sino por una curiosidad malsana. ¿Quién podría ser? Al otro lado, una voz que creía olvidada, o que prefería tener olvidada. Mateo. Elena, ¿eres tú? Madre mía, qué alegría oírte. ¿Cómo estás, hermana? Sonaba tan falso, tan impostado, como si hubiéramos pasado los últimos años compartiendo confidencias y no el más absoluto desprecio. Intenté mantener la compostura,
La voz firme. Bien, Mateo. ¿Qué quieres? No me anduve con rodeos. Ya no estaba en posición de perder el tiempo con falsas cortesías. Él, sin embargo, se pavoneó un poco, como si tuviera derecho a mi tiempo, a mi atención. Nada, solo quería saber cómo estabas. Me enteré. Bueno, por casualidad. De lo tuyo. ¡Qué maravilla, Elena! De verdad que me alegro un montón. Te lo mereces. La risa que me salió fue amarga, seca. Me lo merezco. Después de años de penurias, de sentirme invisible, de que me dejaran sola con mis problemas mientras ellos vivían a todo trapo, ahora venía a decirme que me lo merezco. La ironía era casi dolorosa. Le oí toser, como si se diera cuenta de que su discurso no estaba funcionando. Oye, que pensaba pasarme a verte en cuanto pudiera. ¿Cuándo te viene bien? Tengo muchas ganas de charlar, de ponernos al día. Y entonces, como si fuera una señal, sonó otro tono en la línea. Era Sofía, la matriarca, la que siempre había dictado las normas, la que me había hecho sentir la oveja negra. Mateo debió pasarle el teléfono. Elena, hija mía, qué alegría. No sabes cuánto he pensado en ti. Pedre. Bueno, ya sabes cómo era. Pero ahora, esto es maravilloso. ¿Cómo has hecho? Tienes que contármelo todo. Su voz era melosa, empalagosa, como si quisiera disimular la avaricia que seguramente brillaba en sus ojos. Y no tardó en aparecer el tercero en discordia. Javier. El que me había dado la espalda cuando más lo necesitaba, el que había preferido la comodidad y el dinero fácil. Elena, soy yo, Javier. ¿Cómo estás? Me he enterado de la noticia y... Bueno, quería ver cómo estabas. Pensaba que podíamos vernos. ¿No crees? Para hablar. Su voz era un susurro, un intento torpe de recuperar un terreno perdido hacía mucho tiempo. Como si un billete de lotería pudiera borrar años de abandono. Me quedé en silencio un momento, escuchando las voces de los tres, cada una con su propio matiz de interés oculto. Eran como hienas olfateando la sangre, atraídas por el olor del dinero. Mateo, el arquitecto de la ruina familiar, siempre calculando. Sofía, la reina de las apariencias, preocupada solo por el estatus. Y Javier, el cobarde, buscando una salida fácil. Los tres, unidos de nuevo por la fortuna, como si nada hubiera pasado. Sí, sí, claro que podéis venir, les dije, mi voz ahora más firme, más dura. Pero no aquí. No en Lavapiés. Tengo un sitio nuevo. Un sitio mucho mejor. Os enviaré la dirección. Colgué el teléfono, sintiendo una mezcla de asco y una extraña determinación. Ya no era la Elena débil y asustada de antes. Tenía el billete, sí, pero sobre todo, tenía la fuerza que me había dado la certeza de que ellos solo aparecían cuando les interesaba. Y ahora, les iba a dar una lección que no olvidarían. La finca El Mirador me esperaba, y con ella, la oportunidad de mostrarles quién mandaba ahora. Me levanté del sofá, con el billete de lotería premiado todavía en mi bolso, un amuleto de mi nueva realidad. Miré por la ventana el barrio de Lavapiés, mi hogar durante tantos años de soledad. Era hora de dejarlo atrás, de volar lejos. Pero antes, tenía que cerrar un capítulo. Un capítulo muy oscuro. La llamada se cortó, dejándome en un silencio que resonaba más fuerte que cualquier grito. Las palabras de Mateo, la voz meliflua de Sofía, el susurro lastimero de Javier. Todo se había quedado flotando en el aire, como un mal olor que se negaba a irse. Me senté de nuevo en el sofá, el billete de lotería aún en mi bolso, pero ahora sentía una punzada de desconfianza en lugar de alivio. Era demasiado pronto. Demasiado fácil. Habían pasado apenas unas horas desde que salí de la oficina de loterías, y ya estaban ahí, como buitres sobre un cadáver fresco. La alegría inicial se me había agriado, transformándose en una sospecha helada. ¿Cómo sabían tan rápido? ¿Quién se lo había dicho? La verdad es que daba igual. Lo que importaba era el habían aparecido. No un mensaje de texto, no una llamada casual. No. Habían atacado directamente, con esa familiaridad que tanto daño me había hecho siempre. Me levanté y caminé hacia la pequeña cocina de mi piso en Lavapiés. El olor a café recién hecho, que antes me reconfortaba, ahora me parecía un consuelo vano.
Mientras esperaba a que el agua hirviera, miré por la ventana. La calle seguía igual, ajena a la tormenta que se desataba dentro de mí. La gente iba y venía, con sus vidas normales, sus problemas cotidianos. Y yo, que hasta hace poco compartía esa misma normalidad, ahora estaba en otra liga. Una liga que, por lo visto, atraía a los parásitos. El agua burbujeó, sacándome de mis pensamientos. Serví el café en una taza vieja, una de las pocas que me quedaban de los tiempos de papá. Recordé su consejo: Elena, hija, ten el corazón puro, pero la cabeza bien amueblada. Tenía razón. El dinero traía muchas cosas, pero también sacaba a la luz lo peor de la gente. Y en mi familia, lo peor estaba a flor de piel. Javier. Su insistencia me inquietaba especialmente. Él, que apenas me había dirigido la palabra los últimos 20 años, que me había dado la espalda cuando más lo necesitaba, ahora quería hablar. ¿Hablar de qué? ¿De lo mucho que lamentaba haberme abandonado a mi suerte? Imposible. Su voz, ese tono lastimero, era una burla. Quería algo, seguro. Quizás una parte de mi premio. O quizás solo quería volver a tener acceso a mi vida, a la vida de la familia que él había despreciado. Me llevé la taza a los labios. El café estaba amargo, como la verdad que empezaba a asomar. Mateo, el calculador, el que siempre buscaba el mejor negocio, seguramente ya estaba trazando planes para controlar mi fortuna. Y Sofía, mi madre, la reina de las apariencias, sin duda querría usar mi dinero para mantener su fachada de respetabilidad. No, no iba a caer en su juego. No esta vez. La Elena de Lavapiés, la que sobrevivía con lo justo, la que se sentía invisible, había muerto. Ahora era otra. Una Elena que había ganado la lotería, sí, pero sobre todo, una Elena que había aprendido a desconfiar, a observar, a protegerse. El billete de lotería premiado en mi bolso se sentía ahora como un escudo. Ya no era solo un trozo de papel con números. Era mi armadura. Me levanté con una nueva determinación. No iba a enviarles la dirección de mi piso. Tampoco iba a aceptar su invitación a la finca. Tenía que ser yo quien dictara las reglas. Tenía que ser yo quien eligiera el terreno. Y el terreno iba a ser neutral, un lugar donde sus artimañas no tuvieran tanto efecto. El Café Gijón. Un lugar público, lleno de gente, donde las conversaciones se diluían en el murmullo general. Allí les esperaría. Y allí, con el café amargo como testigo, empezaría a desmantelar sus mentiras. La idea de ir al Café Gijón me pareció la más sensata. Era un lugar público, sí, pero con su aire de tertulia y sus rincones discretos, perfecto para lo que tenía entre manos. No quería que mi familia supiera dónde vivía realmente, al menos no todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, y sobre todo, para investigar. El dinero era una cosa, pero la verdad, eso era lo que más me quemaba por dentro. Al día siguiente, me armé de valor y llamé a Carmen. Ella había sido mi única amiga fiel en los peores años, la que me traía comida cuando no tenía nada, la que me escuchaba sin juzgar. Era una mujer sencilla, de esas que ven la vida con una claridad envidiable. Carmen, ¿cómo estás? Necesito verte. Urgente. Su voz, como siempre, sonó cálida y preocupada. Elena, hija, ¿qué pasa? Te noto rara. ¿Es por lo del premio? Sí, es por eso. Y por ellos. Han vuelto. Carmen. Como si nada. Y no me fío un pelo. Necesito que me eches una mano. Nos citamos en una cafetería discreta, no muy lejos de mi piso. Ella llegó con su habitual sonrisa afable, pero sus ojos, curtidos por la vida, reflejaban una preocupación genuina. Le conté todo, las llamadas, las intenciones veladas, la urgencia por verme. «Ay, Elena, lo que te temía», murmuró, removiendo el café con la cucharilla. «Estos nunca cambian. Siempre a la sombra, esperando que les toque algo». «Exacto. Y yo no voy a dejar que me usen. Quiero saber qué han estado haciendo todo este tiempo». Papá siempre decía que Mateo tenía una mano larga para los negocios, pero nunca supimos qué significaba eso realmente. Carmen asintió lentamente. Tu padre, pobre hombre, se dejaba llevar por las apariencias. Mateo siempre fue muy listo para los tratos turbios. Eso sí que lo sé yo. Tuvo sus líos,
sobre todo después de que tu padre se hiciera cargo de la finca. Algo con unas inversiones que no salieron bien, creo. ¿Inversiones? ¿De qué tipo? ¿Tenía deudas? No sé los detalles, hija. Tu padre no hablaba mucho de eso conmigo, y cuando lo hacía, era para lamentarse. Decía que Mateo le había metido en algún berenjenal, pero que él lo había salvado. Pero claro, tu padre era muy protector contigo. No quería preocuparte. Me quedé pensando. Las deudas de papá. Siempre pensé que era por la mala racha económica general, pero ahora, con Carmen hablando de inversiones y líos, empezaba a encajar otra pieza. Carmen, ¿tú crees que podrías? No sé, preguntar por ahí? Discretamente. Claro. A gente que conociera a papá, a gente que trabajara con Mateo en su época. Alguien que sepa algo de sus negocios. Carmen me miró fijamente, su mirada transmitiendo una lealtad que me conmovió hasta las lágrimas. Claro que sí, Elena. Por ti, lo que haga falta. Tengo mis contactos, gente de confianza. Preguntaré por ahí. Con cuidado. Ya sabes cómo son estas cosas, un rumor aquí, una palabra allá, y a veces se descubre más que con 1000 interrogatorios. Le di las gracias con el corazón en un puño. Saber que no estaba sola en esto, que Carmen estaba dispuesta a ayudarme, era un alivio inmenso. Mientras ella se marchaba, yo me quedé en la cafetería, sintiendo como la maraña de secretos familiares empezaba a desenredarse, hilo a hilo. Ya no era solo la lotería. Era una investigación. Una búsqueda de la verdad que me debía mi propia familia. Y no pararía hasta saberlo todo. Necesitaba entender qué había pasado realmente con mi padre, y por qué me habían dejado sola tanto tiempo. El polvo se adhería a todo en aquel pequeño piso de lavapiés. Los días se habían vuelto una sucesión monótona de trabajos precarios y noches solitarias. Apenas unas semanas después de la muerte de mi padre, sentía que el mundo se me venía encima. Las facturas se amontonaban, y la nevera estaba casi vacía. Fue entonces, rebuscando entre los pocos trastos que quedaban de él, cuando encontré. Las guardaba en una caja de zapatos, escritas con una letra temblorosa pero firme. Al principio, solo eran recuerdos, anécdotas de su juventud, pero pronto el tono cambió. Empezó a hablar de deudas, de préstamos que no podía pagar, de negocios que salieron mal. Mi padre, ese hombre que yo recordaba siempre orgulloso y trabajador, estaba ahogado. Y lo más terrible, lo que me heló la sangre, eran las menciones a Mateo. Mi hermano, el arquitecto de éxito, el que siempre se presentaba como el salvador de la familia. Las cartas detallaban cómo Mateo le había pedido dinero a mi padre una y otra vez, prometiendo inversiones milagrosas que nunca llegaban. Mi padre, cegado por la confianza en su hijo, o quizás presionado, había hipotecado la casa, había pedido a prestado a gente peligrosa. Se hablaba de avales firmados a ciegas, de transferencias que nunca se reflejaron en ningún negocio legítimo. Era un entramado de mentiras y manipulaciones que me dejaba sin aliento. Sentí una rabia fría recorrer mi cuerpo. ¿Cómo podía Mateo haber hecho algo así? Él, que ahora vivía en esa mansión en la sierra, que presumía de su patrimonio. ¿Y Sofía, mi madre, sabía algo de esto? ¿O estaba tan absorta en su mundo de apariencias que no quería ver la verdad? Las cartas de mi padre eran un grito de auxilio ahogado, una confesión de impotencia ante la codicia de su propio hijo. Me senté en el suelo, rodeada de papeles viejos y el olor a humedad del barrio. La imagen que tenía de mi familia se desmoronaba por completo. Ese abandono que sentí cuando me dejaron sola, ahora cobraba un nuevo y terrible sentido. No era solo que no quisieran compartir mi miseria, era que la habían creado. Habían estado viviendo a costa de mi padre, y ahora, al parecer, de mí. La pluma estilográfica de oro, esa que mi padre siempre usaba para firmar documentos importantes, ahora me parecía un símbolo macabro de su ruina. Cerré los ojos, intentando asimilar la magnitud de la traición. Mateo, mi hermano, el que supuestamente era mi protector, me había robado antes incluso de que yo tuviera nada que perder. La desesperación inicial dio paso a una determinación férrea. No iba a dejar que se salieran con la suya. No esta vez. La rabia se había instalado en mí, una llama que no dejaba de crecer. Ya no era solo dolor, era una sed de justicia que me quemaba por dentro. Había pasado tiempo desde que descubrí las cartas de papá,
ese diario de su agonía financiera, la prueba irrefutable de cómo Mateo y Sofía habían dilapidado todo, dejándonos en la estacada. Javier, que desapareció como alma que lleva el diablo cuando más le necesitaba, ahora volvía a rondar, oliendo el dinero como un buitre. Me senté en la vieja mesa de madera de mi pequeño piso en lavapiés. La luz de la tarde se filtraba por la persiana, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire. Cogí el viejo medallón de plata que papá me regaló, el único tesoro que me quedaba de él, y lo apreté con fuerza. Pensé en su mirada de desesperación en sus últimos días, en cómo me pedía que no me rindiera. Él no se habría rendido. Carmen, mi vecina y única amiga verdadera, me había ofrecido su apoyo incondicional. Ella sabía lo que había pasado, había visto mi lucha, mi soledad. Elena, hija, no te dejes pisotear más, me dijo el otro día, con esa dulzura que solo ella posee. Y tenía razón. Ya no era la Elena débil y asustada que abandonaron. La vida me había dado un giro, sí, pero también me había enseñado a luchar. Mi plan empezó a tomar forma en mi cabeza, pieza a pieza, como un rompecabezas complejo. No quería solo el dinero que me pertenecía, quería que pagaran por el daño que habían hecho, por la humillación, por la soledad. Quería que todos supieran la verdad, que vieran las máscaras que llevaban puestas. Mateo, el arquitecto de la ruina, siempre tan engreído, tan seguro de sí mismo. Sofía, mi madre, obsesionada con las apariencias, dispuesta a sacrificar a su propia hija por un poco más de lustre social. Y Javier, el cobarde que se escabulló. Miré el diario de Elena, el que había empezado a escribir hacía poco. En él volcaba mis pensamientos, mis miedos y, ahora, mi determinación. Sabía que no sería fácil. Ellos se creían intocables, dueños del mundo. Pero yo tenía algo que ellos no tenían, la verdad. Y la verdad, cuando se desata, es una fuerza imparable. Decidí que el primer paso sería recopilar todas las pruebas posibles. Las cartas de papá eran un buen comienzo, pero necesitaba más. Recordé las conversaciones de mi madre con Mateo, los murmullos sobre deudas y tratos turbios. El Casino de Madrid, ese lugar donde se movían los hilos de la alta sociedad, seguro que guardaba secretos. Tal vez allí podría encontrar algo que me diera la ventaja que necesitaba. La venganza no sería rápida, pero sería metódica, implacable. Iba a recuperar lo que era mío, y ellos iban a pagar por cada lágrima que había derramado. El tiempo de la resignación había terminado. Ahora empezaba el tiempo de la justicia. El sol de la tarde caía a plomo sobre la sierra de Guadarrama, pero dentro de la finca El Mirador el ambiente era gélido. Sabía que ese era el lugar, el nido de víboras donde se cocinaba todo. Hacía tiempo que no pisaba esa mansión, desde aquella Navidad de hace años, cuando aún creía en las sonrisas falsas de mi madre y en la generosidad fingida de Mateo. Ahora, con el viejo medallón de plata de papá apretado en mi mano, sentía que entraba en territorio enemigo. Las puertas de roble macizo se abrieron como si esperaran mi llegada. Mateo, con esa sonrisa de tiburón que tanto me ponía de los nervios, estaba en el recibidor, flanqueado por Sofía, que lucía un traje de chaqueta impecable, más preocupada por las apariencias que por la sangre que la unía a mí. Javier, por supuesto, no podía faltar. Se había materializado como por arte de magia, con esa cara de cordero degollado que tanto me revolvía el estómago. Elena. ¡Qué sorpresa tan inesperada!, dijo Mateo, con un tono que intentaba ser cordial, pero que olía a rancio. ¿Sorpresa? Creíais que me iba a quedar de brazos cruzados, ¿verdad? Les miré a todos, sin dejar que la rabia me desbordara. Había practicado esto en mi cabeza 1000 veces, pero sentir la tensión en el aire era otra cosa. He venido a recoger lo que es mío, lo que me corresponde por derecho. Sofía dio un paso adelante, con los ojos fijos en mi ropa, en mi aspecto. Se notaba que me juzgaba, que me medía con su vara de la alta sociedad. Elena, por favor. No es momento para escenitas. Si vienes por dinero, ya te hemos dicho que... ¿Dinero? La interrumpí, con una risa amarga. No vengo por limosnas, madre. Vengo por mi herencia. Por lo que papá dejó. Y por lo que vosotros, con vuestras sucias artimañas, os habéis apropiado. Mateo se adelantó, intentando imponer su autoridad. Elena, no sabes de lo que hablas. Papá nos dejó todo en vida,
Y nosotros hemos sabido administrarlo. Hemos construido esto. Señaló con la mano el opulento salón, las obras de arte, el mármol reluciente. Era la ostentación pura, la prueba de su codicia. ¿Administrarlo? ¿O dilapidarlo? Saqué las cartas de papá del bolso, las que había guardado como oro en paño. Aquí está todo. Las deudas, los préstamos que pidió Mateo a papá, las deudas de juego de Javier. Todo. Y tú, madre, mirabas para otro lado. Sofía palideció ligeramente. Javier tragó saliva, su mirada esquiva. Mateo, en cambio, se puso furioso. Esos son mentiras. Cartas viejas que no significan nada. Significan que mi padre murió ahogado por vuestra culpa. Significa que me dejasteis sola, sin nada, mientras vosotros os atibabais de mi fortuna. Pero eso se acabó. Saqué un juego de llaves de la finca del bolso. Eran las llaves que papá me había dado hacía años, antes de que todo se torciera. Estas llaves. Las guardé. Y ahora, vengo a reclamar mi parte. No solo la económica, sino la verdad. Y vais a pagar por todo. Cada céntimo, cada lágrima. Tras la tensa confrontación en el mirador, necesitaba un respiro, pero sobre todo, necesitaba pruebas sólidas. Las cartas de papá eran un punto de partida, pero para derribar a Mateo y a Sofía, necesitaba más que palabras escritas por un hombre desesperado. Necesitaba números, movimientos bancarios, algo tangible que el inspector Morales pudiera usar. Y sabía dónde buscar: el Casino de Madrid. Ese antro de lujo y perdición, donde los tratos turbios se cerraban con un apretón de manos y una copa de champán, seguro que guardaba los secretos de Mateo. Con la determinación renovada, me dirigí al centro. El Casino de Madrid, con su fachada imponente, siempre me había parecido un mundo aparte. Ahora, entraba en él con un propósito muy distinto al del juego. Me sentía como una intrusa, una hormiga en un hormiguero de poder y dinero. Pero no iba a dejar que eso me intimidara. Mi padre, con su inocencia, había sido una víctima más de este sistema corrupto. Yo no iba a hacerlo. Me moví con cautela, observando a mi alrededor. La opulencia era abrumadora: terciopelo rojo, lámparas de araña que parecían joyas colgadas del techo, el murmullo constante de las conversaciones, el tintineo de las fichas. Busqué a Mateo. Sabía que frecuentaba este lugar, que era uno de sus feudos. Tardé un poco, pero allí estaba, en una mesa de póker, rodeado de hombres trajeados, con esa sonrisa de suficiencia que tanto detesto. Parecía un rey en su castillo. Me acerqué a la barra, pidiendo un agua con gas. Observé a Mateo con disimulo. Hablaba con uno de los hombres, gesticulando con vehemencia. No podía oír nada, pero la tensión era palpable. Necesitaba acercarme, conseguir alguna prueba visual, quizás un documento a la vista. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y adrenalina. Fue entonces cuando lo vi. Mateo sacó su móvil para mostrar algo a su interlocutor. Por un instante, la pantalla se iluminó, y pude distinguir lo que parecían ser cifras, movimientos de dinero, quizás extractos bancarios. Era una oportunidad fugaz, pero suficiente. Saqué el pequeño dispositivo de grabación que Carmen me había regalado, un truco de espía de andar por casa, y lo activé disimuladamente. Apunté hacia la mesa de Mateo, esperando captar algo, cualquier cosa. La partida continuó, y yo seguía ahí, fingiendo desinterés, pero con los sentidos alerta. Mateo se levantó para ir al servicio, y al pasar cerca de mí, dejó caer algo de su bolsillo sin que se diera cuenta. Un pequeño bloc de notas. Mi instinto me gritó que lo recogiera. Con un movimiento rápido, lo guardé en mi bolso. Era un riesgo, pero la recompensa podía ser enorme. De vuelta en mi piso de lavapiés, con las manos temblorosas, abrí el bloc. Eran anotaciones, nombres, fechas y, lo más importante, referencias a transacciones y cuentas bancarias offshore. No entendía todo, pero era suficiente para que el inspector Morales supiera por dónde empezar. El Casino de Madrid había cumplido su propósito. Había conseguido las primeras piezas del rompecabezas, las pruebas que me permitirían empezar a desmantelar la farsa de Mateo. La noche caía sobre Madrid, y yo me sentía agotada, pero también fortalecida. La rabia seguía ahí, pero ahora venía acompañada de una esperanza tangible.
Ya no era solo mi palabra contra la suya. Tenía pruebas. Y con ellas, la justicia estaba un paso más cerca. Mañana sería otro día, y yo seguiría luchando. La puerta de la comisaría se abrió con un chirrido que me heló la sangre, a pesar del calor que empezaba a apretar en Madrid. No era la primera vez que pisaba un lugar así, pero siempre me había parecido un sitio de gente perdida, de problemas ajenos. Ahora, yo era una de esas personas. En mi mano, apretaba con fuerza la carpeta de cuero que contenía las pruebas, las mismas que había conseguido con tanto sudor y riesgo en aquel antro de luces de neón y humo rancio, el Casino de Madrid. El inspector Morales me esperaba en una sala pequeña, austera, con un olor a café quemado y a papeles viejos. Era un hombre de unos 50 y tantos, con el pelo canoso peinado hacia atrás y una mirada que parecía haber visto de todo. No era de esos polis que te miran por encima del hombro, sino de los que te observan con una calma que, curiosamente, te hacía sentir aún más expuesta. Señora García, dijo, levantándose de la silla y ofreciéndome la mano. Su apretón fue firme, sin florituras. Siéntese, por favor. Dígame qué le trae por aquí. Me senté frente a él, con la carpeta sobre la mesa. El silencio se hizo denso, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared. Sentía el corazón latiéndome en la garganta, un tamborileo frenético que no podía controlar. ¿Había hecho bien en venir? ¿Sería capaz de creer mi historia, de enfrentarse a gente como Mateo y Sofía? Inspector, empecé, mi voz temblaba un poco al principio, pero cogí aire y continué, intentando sonar lo más entera posible. Vengo a denunciar un fraude. Un fraude muy grave, que involucra a mi familia. Le expliqué todo, o casi todo. Hablé de cómo me habían abandonado, de cómo Mateo, mi hermano, se había encargado de vaciar las cuentas de papá poco a poco, de cómo Sofía, mi madre, siempre había mirado para otro lado, más preocupada por las apariencias que por la verdad. Le conté cómo Javier, ese que un día fue mi compañero y que ahora volvía a aparecer como por arte de magia, estaba metido hasta el cuello en los tejemanejes de Mateo. Esto es lo que he conseguido, dije, deslizando la carpeta hacia él. Pruebas de transferencias, de movimientos de dinero que no cuadran, de sociedades pantalla. Todo lo que he podido reunir. Morales abrió la carpeta con parsimonia. Sus ojos recorrieron los documentos con una concentración que me transmitió una extraña seguridad. Sacó una lupa y se detuvo en algunas cifras, en algunos nombres. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Yo solo podía mirarle, esperando una señal, una palabra que me dijera si estábamos en el buen camino. Entiendo, dijo finalmente, cerrando la carpeta con un suave golpe. Esto es serio, señora García. Muy serio. Se levantó y se acercó a la ventana, mirando hacia la calle. No le voy a mentir, esto va a ser complicado. Su familia, por lo que me cuenta, tiene influencia. Pero no se preocupe. Aquí, en esta comisaría, la ley es la misma para todos. Vamos a abrir una investigación oficial. Una oleada de alivio me recorrió. Era el primer paso, el más difícil. Saber que alguien me creía, que alguien iba a hacer algo, era como si me hubieran quitado un peso de encima de años. Gracias, inspector, logré decir, con la voz ronca por la emoción. Gracias de verdad. No hay de qué, señora García, respondió, volviéndose hacia mí con una leve sonrisa. Ahora, si me permite, voy a empezar a mover esto. Le mantendremos informada. Y, por favor, sea prudente. No se ponga en peligro. Salí de la comisaría con las piernas temblando, pero con una luz de esperanza que no sentía desde hacía mucho tiempo. El sol de Madrid me cegó por un instante, pero esta vez, era un sol que prometía un nuevo día. La venganza, pensé, no era solo un acto de rabia, sino también de justicia. Y la justicia, por fin, empezaba a moverse. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y espera. El inspector Morales me había prometido mantenerla informada, pero el silencio de la comisaría era un peso más sobre mis hombros. Cada llamada telefónica, cada coche que pasaba por mi calle en lavapiés, me hacía saltar. Sabía que Mateo y Sofía no se iban a quedar quietos. Eran como alimañas, siempre buscando la forma de salir indemnes, de culpar a otros. Una tarde, mientras tomaba un café con Carmen en nuestra terraza habitual, mi móvil vibró. Era Morales.
El tono era serio, contenido. Elena, dijo, hemos empezado a mover ficha. Hemos solicitado acceso a las cuentas de Mateo y a las de algunas de las sociedades que aparecían en tus documentos. Es un proceso lento, pero las primeras señales son preocupantes para ellos. Me explicó que habían detectado movimientos sospechosos, transferencias a paraísos fiscales que no cuadraban con la actividad declarada de sus empresas. La noticia me dio un respiro, una pequeña chispa de esperanza. Sin embargo, la calma no duró mucho. A los pocos días, me enteré, a través de un conocido que trabajaba en un banco importante, que Javier había estado intentando liquidar algunos de sus activos de forma apresurada. Había vendido un par de propiedades que poseía en las afueras de Madrid, y parecía estar haciendo las maletas. La información llegó como un rayo. Sabía que Javier, siempre el más cobarde de los tres, intentaría huir en cuanto las cosas se pusieran feas. No podía permitirlo. No le dije nada a Carmen, ni a Morales. Esto era algo que tenía que hacer yo sola. Sabía que Javier solía frecuentar el Café Gijón, ese lugar con soledad donde a veces se reunía con sus contactos. Me dirigí allí, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. El café estaba lleno de gente. El murmullo de las conversaciones era un telón de fondo constante. Lo vi en una mesa apartada, hablando por teléfono con una urgencia palpable. Parecía nervioso, mirando a su alrededor constantemente. Me acerqué a su mesa con paso firme. Al verme, su rostro palideció. Se quedó sin palabras, con la boca abierta. Javier, dije, mi voz era un susurro helado, así que intentando escapar, ¿eh? Me senté frente a él, sin esperar invitación. No creas que no sé lo que estás haciendo. He oído lo de las propiedades, lo de tus preparativos. El tartamudeó, intentando disimular. Elena, qué sorpresa. Yo, solo estoy haciendo unos negocios. Negocios o huida, Javier, me da igual, le interrumpí. Sé que has estado metido hasta el cuello en las estafas de Mateo. Y ahora que la cosa se pone fea, ¿quieres largarte? Pues no te voy a dejar. Saqué mi móvil y activé la grabadora de voz. Me temo que no vas a ir a ningún sitio. El inspector Morales ya está al tanto de todo. Y creo que te va a encantar contarle tus pequeños secretos. Su mirada pasó del pánico a la furia contenida. Se levantó bruscamente, tirando la silla. Estás loca, Elena. No sabes con quién te estás metiendo. Oh, sí que lo sé, Javier, respondí, levantándome también. Sé perfectamente con quién me estoy metiendo. Y ahora, te vas a quedar aquí y vas a esperar a que llegue la policía. O te juro que me encargo yo misma de que no salgas de esta cafetería. La gente a nuestro alrededor nos miraba, pero yo no me importaba. Tenía la mirada fija en Javier, esperando. La amenaza, por más que me doliera, era necesaria. La justicia estaba cerca, y ellos iban a pagar por todo. El aire en el juzgado de primera instancia de Madrid era denso, cargado de la tensión acumulada de años de mentiras y silencios. Sentada en aquella sala, sentía el peso de cada mirada, cada susurro. Ya no era la Elena de Lavapiés, la que se arrastraba por la vida. Era Elena García Navarro, la que venía a reclamar la verdad. Frente a mí, mi madre, Sofía, con su eterna pose de dignidad falsa, y mi hermano Mateo, con esa sonrisa que siempre ocultaba algo turbio. A mi lado, Carmen, mi única aliada, y el inspector Morales, con su mirada penetrante. El juez, un hombre sereno pero firme, pidió la palabra. Comenzó la lectura de los documentos, las pruebas que el inspector Morales había reunido con tanta meticulosidad. Cada folio era un clavo más en el ataúd de sus engaños. Hablaban de deudas ocultas, de transferencias fraudulentas, de cómo habían dilapidado la herencia de papá, la que a mí me correspondía por derecho, y la que me negaron cuando más lo necesitaba. Mateo se removía incómodo en su asiento. Sofía mantenía la cabeza alta, pero sus manos, entrelazadas con fuerza, delataban su nerviosismo. Recordé las cartas de papá, como me las guardaba en un cajón bajo llave, como si supiera que algún día serían mi única esperanza. Aquellas cartas, escritas con su caligrafía temblorosa, hablaban de su lucha, de cómo Mateo y Sofía le habían presionado, le habían manipulado para que firmara documentos que no entendía, para que se diera lo que era mío. El abogado de la acusación,
un hombre con voz potente y clara, fue desgranando los detalles. Contó cómo Mateo, aprovechando la debilidad de papá tras la muerte de mamá, se hizo con el control de las finanzas familiares. Como Sofía, más preocupada por mantener las apariencias y el estatus en la finca El Mirador, había mirado para otro lado, cómplice silenciosa de las fechorías de su hijo. Describió las maniobras para ocultar las deudas, para desviar fondos, para que yo, Elena, la hija menor, la que siempre había sido la oveja negra, acabara en la más absoluta miseria. Escuché cómo hablaban de las inversiones fallidas de Mateo, de los caprichos de Sofía, de cómo habían hipotecado el futuro de la familia para mantener un estilo de vida que no podían permitirse. Y luego, llegó el momento de Javier. El abogado leyó los extractos bancarios que demostraban cómo Mateo había estado pagando a Javier, el que me abandonó, para que me mantuviera alejada, para que no interfiriera en sus planes. Un pago por mi silencio, por mi ausencia, por mi soledad. La verdad, cruda y despiadada, se desplegaba ante todos. No había huecos, no había excusas. Cada palabra era un golpe certero. Sentí una mezcla de rabia y una extraña paz. La rabia por todo lo vivido, por el abandono, por la traición. La paz, porque por fin se hacía justicia. El juez se dirigió a Mateo y Sofía. Les explicó las consecuencias de sus actos, las penas a las que se enfrentaban. El fraude, la malversación, el abandono familiar agravado por la fortuna que me habían negado. La cara de Mateo se había vuelto pálida, mientras que Sofía, por primera vez, bajó la mirada, derrotada. El abogado de la defensa intentó una última maniobra, alegando demencia senil en papá, presiones externas, cualquier cosa para salvarlos. Pero las pruebas eran irrefutables. Las cartas de papá, mi testimonio, los documentos, los testimonios de Carmen y del inspector Morales, todo apuntaba en la misma dirección. Al salir del juzgado, el sol de Madrid me cegó por un instante. El aire se sentía más ligero, más puro. Miré a Carmen, y una sonrisa sincera iluminó su rostro. Habíamos llegado hasta aquí. La venganza, si es que se le puede llamar así, no era solo para mí. Era para el recuerdo de mi padre, para la verdad que él tanto defendió en sus últimas cartas. El camino había sido largo y doloroso, pero la justicia, al fin, había hecho su aparición. El peso que llevaba sobre los hombros se había disipado, reemplazado por la certeza de que, a pesar de todo, la verdad siempre encuentra su camino. El sol de Madrid, aquel que antes me quemaba la piel con el frío de la calle, ahora me acariciaba con una calidez nueva, distinta. Ya no era el sol de lavapiés, el que se filtraba por las rendijas de una ventana sucia, sino el de una vida recuperada, la que yo misma había reconstruido a base de coraje y alguna que otra ayuda divina, o de la suerte, quién sabe. La justicia, esa señora esquiva que tantas veces me había dado la espalda, finalmente había llamado a mi puerta, pero no con un toque suave, sino con el estruendo de un trueno que arrasaba con todo lo podrido. Habían sido meses intensos, llenos de idas y venidas a ese juzgado que ahora me resultaba tan familiar como mi propia casa. Cada documento, cada declaración, cada mirada del inspector Morales, que se había convertido en un aliado inesperado, era un paso más hacia la verdad. Ver las caras de Mateo y Sofía, antes altivas y despectivas, ahora pálidas y temblorosas ante el juez, fue un bálsamo, sí, pero uno amargo. La avaricia les había cegado tanto que ni siquiera el peso de la ley, tan palpable en aquella sala, podía hacerles comprender la magnitud de su desprecio. Javier, ese fantasma del pasado que volvió a aparecer como una mala hierba, intentó escabullirse. Lo vi, con la misma cara de perro apaleado que ponía cuando necesitaba algo, intentando desaparecer entre la gente. Pero el Casino de Madrid, ese lugar de luces y sombras donde tantas veces se habían fraguado sus trapicheos, también guardaba las pruebas de sus manejos. El juego, al final, siempre cobra su deuda. No hubo redención para él, solo el peso de la ley que se cerraba sobre sus acciones. Carmen, mi vieja amiga, mi roca en los peores momentos, estaba allí, en la sala, con esa sonrisa discreta que lo decía todo. Sus ojos, llenos de una compasión genuina, me miraban con orgullo. Ella, que solo había visto mi miseria, ahora veía mi victoria. Y eso, para mí, valía más que cualquier fortuna. Era la prueba de que la bondad existe, incluso cuando el mundo parece empeñado en demostrar lo contrario. Don Ernesto Vargas,
con su misterio habitual, me había entregado algo más que información. Me había dado la confianza, la seguridad de que no estaba sola. Aquella pluma estilográfica de oro que encontré entre las pocas cosas de mi padre, y que él me ayudó a descifrar, guardaba secretos que ahora salían a la luz. No eran solo deudas, eran trampas, manipulaciones tejidas con la frialdad de quien considera a los demás meros peones en su tablero. Ahora, la finca El Mirador, ese mausoleo de la hipocresía, ya no era un símbolo de lo que me habían arrebatado, sino de lo que había recuperado. Las llaves de la finca, que antes sentía como un peso en mi mano, ahora representaban un nuevo comienzo. No para ellos, claro está. Para ellos, el comienzo de un largo y merecido castigo. Los procesos judiciales seguirían, las deudas se saldarían, y la opulencia que tanto habían defendido se desmoronaría como un castillo de naipes. La vida en Lavapiés, aquella que me vio caer y levantarme tantas veces, ahora se sentía lejana, como un recuerdo borroso. No la olvidaba, por supuesto. Esas calles, esos rincones, me habían enseñado a sobrevivir. Pero ahora, mi horizonte era más amplio. Tenía la libertad de elegir, de decidir mi propio camino, sin las cadenas del pasado ni las sombras de quienes me habían dado por muerta. Sentada en la terraza de un café cualquiera, con un café bien cargado y el sol de la tarde dorando la Gran Vía, sentí una paz profunda. No era la paz de la resignación, sino la de la justicia cumplida. La venganza, esa palabra tan oscura, se había transformado en algo más limpio, más necesario. Era la constatación de que, al final, la verdad siempre encuentra su camino, y que incluso en la más profunda oscuridad, una chispa de esperanza puede encenderse y arder con fuerza, iluminando el camino hacia un nuevo amanecer. Mi amanecer. Eso es todo. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y deja tu like. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más videos como este. Deja tu comentario diciendo qué te pareció el video y qué te gustaría ver en los próximos videos. Recuerda que tenemos otros videos de este estilo que te gustará ver, solo entra a nuestro canal que te garantizo que te gustará. Hasta el próximo video.